Hola, mi nombre es Carlos Gustavo Quiroz y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuícolas en el Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Actualmente pasante en la clase de Patología Acuática. En esta presentación hablaré un poco resumidamente acerca de lo que son las enfermedades en moluscos bivalvos. Como resumen, tenemos que la investigación de enfermedades de moluscos ha estado enfocada principalmente a los estudios de la morfología del patógeno y su ultraestructura, los efectos de factores ambientales sobre los patógenos y su infectividad, y en el desarrollo de técnicas de diagnóstico basadas en la inmunología y en biología molecular. En primer lugar tenemos lo que son las enfermedades bacterianas de moluscos bivalvos. Tenemos lo que es la vibrosis. El género Vibrio incluye a muchos de los principales patógenos de la acuicultura marina, tanto de peces como de crustáceos y moluscos. En 1980, Elston y Leibovitz detallan minuciosamente 3 tipos de patogénesis. Tenemos lo que es la patogénesis tipo 1, que afecta a todos los estadios. La tipo 2 se puede ver en el estadio de larva Belliger temprana, y la tipo 3 corresponde con el estadio de Belliger tardía. Otras enfermedades bacterianas de moluscos bivalvos que son bastante importantes, está lo que es la enfermedad del anillo marrón, que fue la primera enfermedad de etiología bacteriana demostrada en ostras adultas. También está la mortalidad de verano, que es un hecho bien conocido, que las poblaciones juveniles de ostras sufren regularmente debido a lo que son los meses cálidos. También está lo que son las infecciones por procariotes tipo Rickettsia, y también las neocardiosis, que las primeras hipótesis de esta enfermedad fueron un estrés fisiológico inducido por un metabolismo elevado en la maduración de las gónadas en condiciones de alta concentración de nutrientes y elevadas temperaturas. Es importante hablar de lo que es el diagnóstico de estas enfermedades, pues pasa en primer lugar por el aislamiento en medios generales o selectivos y la caracterización bioquímica de los cultivos puros de los microorganismos aislados. Tenemos la enfermedad del anillo marrón, como lo habíamos indicado anteriormente. Se considera como la primera patología demostrada en bivalvos adultos, y es uno de los principales factores limitantes del cultivo de almejas en Europa. Se asocia a graves pérdidas económicas en este sector. El síntoma típico de la enfermedad es la formación de un depósito anormal de concholina sintetizado por el borde del manto y no sujeto a procesos de calcificación. A menudo pueden aparecer procesos de separación de la concha consistentes en la superposición de concreciones calcificadas que cubren el depósito, como vemos en la imagen. Perkinsosis en moluscos. El género Perkinsus agrupa protozoos parásitos de moluscos marinos. La proliferación del parásito en los tejidos del hospedador supone que un tipo celular denominado trofozoito sufre divisiones binarias sucesivas, permaneciendo unidas a las células hijas que van produciendo hasta que se independizan y constituyen nuevos trofozoitos. La dinámica de la Perkinsosis está influida por la temperatura y la salinidad del agua, existiendo diferencias en los rangos óptimos de estas variables entre especies de géneros. El ciclo de vida de las especies de Perkinsus se conoce diferentes estadios que corresponden a la proliferación en los tejidos del hospedador y a la etapa de vida libre. La transmisión de esta infección se produce directamente de molusco a molusco, sin la necesidad de hospedadores intermediarios. Entre los métodos de diagnóstico se agrupan en 3 divisiones importantes, que son la visualización del parásito, la incubación de tejidos del hospedador y por último la aplicación de técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN. Marteiliosis en moluscos.
Los parásitos de moluscos pertenecientes al filum Paramyxea se encuentran entre los más importantes que parasitan a moluscos bivalvos en todo el planeta. Actualmente dentro de este filo se incluyen dos géneros bastante importantes que afectan a estos animales, que son el género Marteilia y el género Marteilidoes. Los miembros más importantes y mejor estudiados hasta el momento de este filo son dos especies que resaltan, que son el género Martelia refringens y Martelia sydneyi. El primero es un parásito responsable de la enfermedad de los áveros, enfermedad de la glándula digestiva de la ostra plana, mientras que el segundo es el agente etiológico de la enfermedad QX que afecta a la ostra de la roca de Sydney en la costa de Australia. Diagnóstico para estas enfermedades pues son muy limitadas y las investigaciones se restringen a estudios histológicos y ultraestructurales. La prevención de esta enfermedad es de crucial importancia en la acuicultura de moluscos, ya que los episodios de mortalidad son un cuello de botella para la producción debido a que afectan al desarrollo socioeconómico del sector. Enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporidia. Los protozoos del filo Haplosporidia son parásitos obligados o hiperparásitos de una amplia variedad de hospederos invertebrados. Actualmente se aceptan como válidos 4 géneros dentro del grupo, que son los Haplosporidium, Urosporidium, Minquinia y Bonamia. Es importante mencionar que en los Haplosporidia tradicionales que forman esporas, los plasmodios se dividen por plasmotomía y eventualmente tienen una esporulación simultánea. ¿Qué métodos de diagnóstico hay? Pues un control efectivo de las enfermedades en moluscos es necesario disponer de métodos de diagnóstico que sean rápidos, fiables y altamente sensibles. Tradicionalmente la técnica histopatológica ha sido el método de elección para el diagnóstico de las enfermedades de moluscos en general, ya que proporcionan mucha información sobre el estado general de salud de los individuos y también permiten la detección de un amplio rango de patógenos. Continuamos con las enfermedades de moluscos bivalvos de interés comercial causadas por metazoos. Muy importante, pues estos causan perjuicios en los bivalvos sometidos a explotación. Son muy diversos. Dentro de los organismos que excavan las valvas se encuentran los poríferos de la familia Cleonidae, los poliquetos, principalmente de la familia Cleonidae, y algunas especies de bivalvos. Los metazoos, que poseen una relación de tipo parásita con los bivalvos marinos, pertenecen a grupos muy diversos y resulta difícil establecer cuando un organismo es parásito en el sentido estricto, ya que depende de la definición que se aplique y debe conocerse el tipo de relación que exhibe con su hospedador. ¿Qué organismos tenemos aquí? Tenemos los excavadores, que nos engloba lo que son las esponjas, poliquetos y moluscos bivalvos. Los primeros son un grupo muy diverso de metazoos primitivos, dentro del cual existen algunas especies capaces de excavar sustratos calcáreos. Los poliquetos comprenden numerosos anélidos que ocupan la mayoría de los hábitats marinos, desde el intermareal hasta los fondos más profundos. Y los moluscos bivalvos que utilizan gran variedad de sustratos calcáreos, incluyendo corales y valvas de otros bivalvos. Helmintos parásitos. Tenemos en primer lugar los turbelarios, antes incluidos como un taxón dentro del filo Platyhelmintes, son actualmente considerados como un grupo diverso y polifilético de plantelmintos basales. Tenemos los cestodos larvales que han sido reportados en una gran variedad de invertebrados y también en peces en diversas partes del mundo. Los adultos parasitan a elesmobranquios demersales y tremátodos digenios. Sin duda alguna, los diginea en estado larval son los principales parásitos metazoos de los bivalvos marinos, tanto en número como en los daños que son capaces de provocar.
Otros organismos parásitos habitantes de la cadena del manto, tenemos los moluscos gasterópodos, que comprenden un grupo muy diverso de heterobranquios de pequeño tamaño que viven como ectoparásitos, principalmente en gasterópodos, bivalvos y poliquetos. Asimismo, los copépodos, que típicamente pequeños e inconspicuos, aunque extremadamente abundantes. Los cangrejos brachiuros, que incluye crustáceos decápodos adaptados a la vida dentro de otros invertebrados marinos. Y los nemertinos, comprendidos dentro del filum Nemetrea, comprenden más de 1100 especies y cerca de 250 géneros. Y la mayor parte de ellas se hallan en hábitats bentónicos y pelágicos. ¿Qué estrategias podemos identificar frente a enfermedades de moluscos bivalvos? Bueno, que cuando ya tenemos una enfermedad establecida en una zona o se prevé probable su entrada, pueden implementarse medidas para que la incidencia de la enfermedad sea reducida o que su gravedad sea limitada. Dentro de este tipo de medidas se incluyen las modificaciones en la gestión de las pesquerías o de los procedimientos de cultivo. Otra estrategia bastante importante es aumentar la tolerancia de los individuos a las enfermedades mediante la potenciación del sistema inmunitario. También el uso de tratamientos terapéuticos para sanar individuos enfermos no se ha generalizado en la acuicultura de moluscos en medio abierto, aunque sí se han desarrollado algunos protocolos que se han mostrado eficaces en laboratorios. Tenemos las acciones para impedir que una enfermedad infecciosa llegue a una zona afectada, que es la introducción de individuos portadores del agente patógeno, por lo que para minimizar los riesgos de introducir una enfermedad infecciosa en una zona libre de dicha enfermedad, es aconsejable limitar las introducciones de individuos en otras zonas a los casos que sea estrictamente necesario. Acciones para minimizar los efectos de una enfermedad aún en presencia del agente. Aquí es importante que implementar medidas aún en el caso de que los individuos de una zona puedan entrar en contacto con el agente responsable. Medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas no se aplican en la acuicultura de moluscos, pues la combinación del medio abierto con el mecanismo de captación de alimentos de esos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier tipo de producto para sanar a los individuos patógenos. Erradicación de enfermedades. Una posible teórica de lucha frente a una enfermedad establecida en una zona es tratar de hacer desaparecer de dicha zona el patógeno que la causa. Así es como he llegado al final de lo que son las enfermedades que afectan a los moluscos. Hay una inmensidad de enfermedades, pero en mi presentación he resumido un poco de lo grave, de las más importantes que pueden llegar a ser y que siempre mantienen con bastante peligro a lo que es el sector de acuicultura. Esta ha sido mi presentación sobre el tema. Muchísimas gracias.